10:14, ya estamos de vuelta en la primera emisión y como le comentaba antes del corte, vamos a tener nuestra mesa de debate de los miércoles. Me acompañan y les agradezco mucho los diputados federales. Miriam Gómez Pozos de Morena, ¿qué tal? Miriam, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí otra vez. Está con nosotros también Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, Pascal, mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Y nuevamente aquí en la mesa, Raúl Bolaños Cachocue, diputado del Partido Verde Ecologista de México. Raúl, ¿cómo estás? Pascal, qué gusto regresar aquí contigo y con tu auditorio. Qué amables. Bueno, vamos a hablar, como también le adelantaba antes del corte, de lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados, el debate en el Pleno sobre el dictamen de la sección instructora de la Cámara de Diputados de declarar improcedente la solicitud de juicio de procedencia en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco. Y me gustaría que también, si están de acuerdo mis invitados, abordemos el tema del fuero, porque a raíz de lo sucedido el día de ayer hay muchos ciudadanos que están diciendo, bueno, ¿y realmente es necesario el fuero o es un estorbo para la aplicación de la justicia? Me gustaría comenzar contigo, Patricia Flores Elizondo. ¿Cómo viste lo de ayer y qué evaluación haces? Diría yo que fue un día muy triste para las mujeres en México, para las niñas. Esta falta de sensibilidad política respecto de darle protección a alguien que tiene ya de por sí poder, entonces el poder protegiendo al poder, independientemente de los argumentos legaloides que puedan dar al respecto. A mí me parece grave. El señor Cuauhtémoc Blanco no lo está juzgando la Cámara de Diputados. Simplemente queríamos que se le retirara el fuero, que entrara en un procedimiento donde se le pudiera retirar el fuero para que enfrentara la justicia igual que cualquier otro mexicano en este país. Me pareció triste, me pareció verdaderamente vergonzoso que le dieran la palabra en tribuna cuando no lo han hecho con la víctima y solo la han revictimizado. Entonces creo que las cosas no están bien. Me parece terrorífico que el PRI se haya votado en contra y no se quiera presentar en ninguna mesa de debate. Yo tengo la duda de que si hayan hecho un acuerdo con Morena por la parte del desafuero al que podría estar sometido Alito Moreno. Y pues preocupa que el poder proteja el poder y que hagan este tipo de vínculos y que al final quien pierde pues somos las y los mexicanos, especialmente las niñas de este país. Gracias, Pati. Raúl, tú eres miembro de la sección instructora y bueno, pues sobre esto supongo que tienes muchas cosas que decir. Mucho que platicar, Pascal. Primero que nada, nosotros también estamos del lado de la víctima, pero no debemos de dejar de cuidar lo que realmente había en la carpeta de investigación. Y quiero dejar claro algo porque Movimiento Ciudadano, desde el día lunes que estábamos en la Junta de Coordinación Política, estaba llevando esto a una confusión sobre discutiríamos ayer quitarle el fuero o no a Cuauhtémoc Blanco. No le estábamos ayer. Estábamos votando sobre la carpeta de investigación que se recibió. ¿Cuál es la postura del Verde? Es muy clara, Pascal. Vienen tantas deficiencias, tantas pruebas contradictorias, hubo tantos vicios en el procedimiento desde la sección instructora que no había certeza jurídica ni para la víctima ni para el denunciado. Es decir, el día de mañana el denunciado podría recurrir a un amparo por todos los vicios que ya presentaba el procedimiento y mediante el amparo sustentarse para no acudir ante la Fiscalía. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Vamos a desecharlo de manera inmediata para que hoy, mañana, pasado, lo antes posible, la Fiscalía presente una carpeta con pruebas debidamente sustentadas y si quieres en mi segunda intervención te platico sobre las pruebas que encontramos porque yo sí tengo conocimiento de la carpeta de investigación, que eso es otro tema. También hay que revisar qué hay en la ley que las y los diputados que ayer votaron un dictamen solamente tuvieron a su conocimiento el dictamen, pero nunca vieron la carpeta de investigación. Nada más entre paréntesis, ¿no hay nada legal que impida que este caso regrese a la sección instructora? Absolutamente nada, están salvaguardados los derechos de la víctima. ¿Sabes qué se hubiera impedido? Que esto fuera inmediato, que ayer se votara en contra y que hubiera regresado a la sección instructora, porque ahí sí se hubiera empantanado. Diputada Gómez Pozos. Bueno, yo te quiero decir, Pascal, que este caso empezó de una forma política, esa es la realidad, usando a la víctima, revictimizándola. Hay que recordar quién hace, no la denuncia, porque la denuncia obviamente es la víctima, quién pide el desafuero, el proceso de desafuero a la Cámara de Diputados, que fue Uriel Carmona. Todo mundo sabido, la oposición, las feministas no hablan de este personaje que encubre feminicidios. Entonces, partiendo de ahí, lo hizo además el último día
de labores. Obviamente todo mundo conocemos todo el fondo político, la historia política que venía arrastrando Uriel Carmona como fiscal de Morelos y el propio Cuauhtémoc Blanco. Hay cosas que obviamente como diputada de Morena, de izquierda y feminista también, es importante que sepan. Nosotros ayer estábamos votando a favor un dictamen de la sección instructora por deficiencias jurídicas. No estamos revictimizando y no estamos dejando de lado a la víctima. Yo lo he dicho en muchas ocasiones de manera pública, hago un exhorto al diputado Cuauhtémoc Blanco para que pida licencia y para que se enfrente a la justicia como cualquier persona. Gracias, Patricia Flores. Pedir licencia no evita que estés todavía con ese manto protector del fuero. Sí, si pides licencia sigues teniendo fuero, eso es una realidad. A mí me parece que... ¿Es irrenunciable el fuero? Es irrenunciable el fuero. Te lo tienen que retirar, así es. Y la realidad es que es que hay que recordar quién hace la denuncia, es este fiscal que tenía ya problemas o rompe su pacto con Cuauhtémoc Blanco, etcétera, pero la denuncia, sí, la solicitud del desafuero la hace el fiscal, pero la denuncia la presenta una mujer, una víctima. Y si nosotros realmente somos mujeres que le creemos a las mujeres, pues debemos de apoyar a las mujeres. Yo digo que Morena habla muy bonito, pero miente bien feo, ¿no? En los hechos y en la práctica hace cosas distintas a las que se dice. Yo escuchaba a la presidenta el día de hoy por la mañana hacer esta misma argumentación de mi compañera diputada, y yo creo que no hay que excusarse en eso. Yo creo que hay que ir al fondo del asunto y dejar, ¿no?, que los jueces decidan si el señor Blanco es culpable o no. Gracias, Raúl. A ver, ¿hasta dónde es nuestra competencia aquí? Nosotros no decidimos si es culpable o no. Nosotros tenemos que verificar si hay indicios de la posible comisión de un delito. Y no es que yo quiera reforzar lo que menciona Marilyn, pero sí hay que hablar del fiscal, porque si bien le creemos a la víctima, que es la que denuncia, quien arma la carpeta de investigación y quien arma las pruebas es la fiscalía. ¿Con qué pruebas nos presentan esta denuncia? Ahí te van, Pascal. Y yo quisiera hacer un juicio objetivo, meramente jurídico. Si a ti, a un hijo, o a ti o a un hijo, Pati, o a ti, Marilyn, le presentaron una denuncia con estas pruebas, ¿qué dirían? Presentan 2 dictámenes psicológicos que se contradicen entre sí mismos. Las testimoniales nunca se realizaron a manera de comparecencia, es decir, se realizaron 5 meses después y no se sabe cómo. Una testigo se contradice de lo que dice la denunciante. Las fotos no dan indicios de modo, lugar y circunstancia. Entonces, lo que nosotros decimos y concluimos es la manera más rápida de avanzar en esto es desechémoslo y nueva fiscalía, nuevo fiscal, preséntanos inmediatamente otra carpeta para que la víctima no corra el riesgo de que después, por vicios en el procedimiento, no pueda acceder a la justicia. Y ahí vamos a estar nosotros para velar por el debido proceso. ¿Puede pedirle la Cámara de Diputados a la Fiscalía de Morelos, que ahora tiene un nuevo fiscal, que rearme este expediente y lo vuelva a presentar? Por supuesto, Pascal, y lo hicimos muchas compañeras el día de ayer. Y cabe mencionar algo muy importante, cómo se dieron las votaciones el día de ayer. 20 o más de 20, creo que fueron 22 compañeras diputadas de Morena que votaron en contra de este dictamen. Y es importante mencionar que tuvimos una plenaria, una reunión previa, el grupo parlamentario de Morena, antes de salir al pleno. Y en esta reunión plenaria, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Anaís, que votó en contra del dictamen, nos hizo una reflexión de cómo ella, obviamente, en su papel y en el papel de todas las mujeres de la bancada, que todas nos decimos feministas, pues tenemos que defender a la víctima, pero ella reconoció que salió a dar una declaración y a emitir un exhorto o una opinión a la sección instructora sin conocer el expediente, lo cual es muy grave, y eso habla también de la presión que sentimos las mujeres en la política también por salir obviamente y defender a las víctimas y a las mujeres, pero pues lo hacemos arrebatadamente, sin el conocimiento jurídico, sin los datos necesarios para poder emitir una opinión pues bien pensada y responsable sobre todo. Gracias. Quisiera pasar al tema del fuero en general. ¿El fuero está estorbando, o digamos, se está convirtiendo en un escudo que no tienen otros ciudadanos? ¿Debiéramos desechar esta figura? 100%. Yo creo que a estas alturas del partido ya no es como en los tiempos de antes,
que se iba a convertir por algo que tú dijeras como legislador, entonces te van a perseguir. Sí te persiguen, políticamente sigue habiendo persecuciones, pero creo que no es tan grave. Lo que no puede suceder es que el fuero te sirva como un escudo protector para no enfrentar la justicia en casos tan penosos como este. Y yo añadiría, Pascal, que dado que se le ha pedido ya al nuevo fiscal que rehaga la carpeta, pues yo les propongo a todos mis compañeros de todos los grupos parlamentarios, y lo haré en un punto de acuerdo en la Cámara, que hagamos una comisión plural que le dé seguimiento a que el fiscal vuelva a presentar una carpeta bien integrada, porque yo creo que eso lo merece la víctima. Espero que acepten y espero que esté conformada por todos los grupos parlamentarios. Raúl Bolaños, ¿sigue teniendo sentido el fuero? A ver, yo creo que debemos de avanzar hacia un México sin fuero, pero no debemos de dejar a un lado que debe de existir plena autonomía en las fiscalías, y sobre todo me refiero a las locales, porque es ahí donde verdaderamente, en contubernio con muchos gobernadores, se arman carpetas de investigación para hacer política a través de la justicia. Entonces, mientras no tengamos total autonomía de las fiscalías, ¿cómo garantizarle a Pati Flores o a alguien que es de algún otro partido que no va a tener persecución política? Pero en teoría son autónomas, ¿no? En teoría son autónomas, pero Prácticamente en la realidad lo que hoy en día vemos son fiscalías que hacen lo que el Ejecutivo estatal les manda. Sí, de hecho creo que ni siquiera hay titulares más que en unas cuantas fiscalías. En las fiscalías, cada vez que cambie el gobierno, cambia el fiscal, y no debiera ser así. Diputada Gómez Pozos. Hay iniciativas, de hecho, de la propia fracción parlamentaria de Morena para eliminar el fuero. Yo creo que sí es un tema de discusión profunda, porque nosotros como legisladores necesitamos garantías también de que cada vez que te subes a tribuna a exhibir o a exponer a algún adversario, pues no vas a tener consecuencias como alguna denuncia en alguna fiscalía, y que eso obviamente pues pare tu trabajo legislativo, porque en lo que tú te entretienes en ir a atender tu asunto jurídico, pues estás dejando de atender asuntos de índole nacional en la Cámara de Diputados. ¿Este fue un caso de persecución política en contra de Cuauhtémoc Blanco? Yo te podría decir que fue un caso que empezó usándose como político, claro, por supuesto. Yo sí creo que el fiscal en aquel momento, Uriel Carmona, revictimizó a esta mujer para usarlo en un tema político, por supuesto. Pues si ustedes se van para atrás, ¿qué es lo que la gente no sabe? Y es lo que yo entiendo, obviamente, perfectamente. Las mujeres que escuchan a los medios de comunicación, ven las redes sociales, pues ven que Morena y que aliados están protegiendo a Cuauhtémoc Blanco. Lo que no ven es todo lo que hay detrás, toda la historia detrás, política de un Uriel Carmona con Cuauhtémoc Blanco, que yo no me voy a meter a sus asuntos, si son o no cuates, y luego ya no fueron cuates, pero que había una pelea permanente de carpetas de investigación que le abría a Cuauhtémoc Blanco, las hay. Lo que sí es un hecho es que Uriel Carmona sí estuvo dentro de la cárcel por cubrir un feminicidio. Eso tampoco lo han dicho. Pascal, y si me permites nada más, yo nada más quiero dejar claro, sin duda la víctima no lo usó políticamente. No. Ella no lo usó políticamente. Quien lo usó políticamente fue el exfiscal. Tan es así que lo presenta el mismo día que renuncia a la fiscalía, y además nosotros tenemos testimonio de diputadas de nuestro partido que ayer estaban recibiendo presiones del exfiscal para votar en contra del desechamiento de esta carpeta de ¿Pero con investigación. qué podía presionarlas? No, él nada más les decía vota en contra, y nos comentaban las compañeras a nosotros que por qué se está metiendo en un procedimiento que es meramente de legislativo. ¿A dónde quiero llevar esto también, Pascal, y aprovechar tu espacio? ¿Qué hubiera pasado ayer si no se hubiera aprobado el desechamiento? La carpeta regresa a la sección instructora con las mismas pruebas deficientes, con los vicios en el procedimiento que se dieron desde un inicio, con el riesgo de que no haya certeza jurídica y que a través de amparos el denunciado pueda obstruir el acceso a la justicia de la víctima. Por eso nosotros decimos, desechemos este que está perfectamente mal hecho, que venga uno nuevo, y ahí sí vamos a estar nosotros cuidando el debido proceso. Entonces no importa la denuncia de la víctima, porque entonces ¿por qué se mezcla la parte política? No hay que mezclarla. Hay una víctima que puso una denuncia de abuso sexual en contra de quien hoy es un legislador, y eso es lo importante. Lo importante es la mujer que puso la denuncia. Si el fiscal tenía problemas con Blanco, eso no debería de estar sobre
sobre la mesa, Pascal. O sea, pero la ley es muy clara. La ley es muy clara, ¿cuándo le vamos a creer a las requisitos. mujeres? ¿Cuándo vamos a estar en función del favor de las mujeres? Las mujeres votando por las mujeres. Es que en este caso, entonces, todas las feministas deberíamos de estar ahorita haciendo un plantón en la Fiscalía de Morelos porque ellos fueron quienes no cuidaron a la víctima, integraron muy mal un expediente y ellos fueron los primeros que no la están cuidando. Por y la eso están estoy proponiendo que generemos una comisión que le dé seguimiento. Yo le entro, Pati. Yo he sido una voz muy crítica dentro de la sección instructora y ahí están mis declaraciones públicas desde un inicio. Yo pedí que no se dilatara el procedimiento, que se notificara a Cuauhtémoc Blanco y que corriera el periodo de pruebas. No se realizó así y hoy alego y sigo alegando que está viciado desde un inicio el procedimiento. Claro que yo le entraría a una mesa plural para exigir a la Fiscalía que presente una carpeta de investigación con pruebas que no se contradigan entre sí. Pero yo, como abogado, pregunto ahora, ¿cómo puedo darle para adelante a un asunto donde las propias pruebas se están contradiciendo entre sí? Vamos a concluir nuestra mesa de discusión hablando sobre lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados con el dictamen de la sección instructora sobre el caso Cuauhtémoc Blanco y en general el fuero, porque viene otro caso, Raúl Bolaños, miembro de la sección instructora, el de Alejandro Moreno Cárdenas. Tú ya apuntabas que es distinto porque tiene una suspensión el dirigente nacional del PRI. Así es. Desde mi punto de vista, el caso de Alejandro Moreno Cárdenas es totalmente distinto porque existe una suspensión derivada de un amparo que promovió él mismo cuando era diputado federal, que también hay que hacer esa diferencia. La denuncia se le presenta para quitar el fuero como diputado, no como senador, es otro debate jurídico. Pero al día de hoy nosotros tenemos el mandato de una suspensión derivada de un amparo que nos impide continuar en los trabajos de la sección instructora. Entonces también hay que ser muy claros en si está vivo o no está vivo el expediente de Alejandro Moreno. Él tiene un amparo y eso es una realidad. Ahora, pero creo que es válido preguntarse entonces por qué votó a favor del dictamen el PRI. Es decir, ¿qué otra cosa podía motivarlo? Pues yo te voy a decir que Alito Moreno está acusado de un desvío de alrededor de 4,000 millones de pesos. ¿Por quién? Pues por los de Morena. Morena lo acusa a Alito de ese desvío. Y ahora, casualmente, el grupo parlamentario del PRI vota a favor de ese dictamen, ¿no? Y no aparece en ninguna de las mesas de debate ni ayer ni el día de hoy. Hoy debieron de habernos acompañado y no hay nadie en esta mesa, Pascal. Entonces yo creo que si hay un acuerdo. ¿Con quién hicieron ese acuerdo y bajo qué esquema hicieron ese acuerdo? Pues suena sucio, suena mal y creo que la ciudadanía ya está cansada de tantas mentiras y no les van a creer, por más explicación que den, no les van a creer porque es increíble. A mí un día que me subo a tribuna y cuestiono que el grupo parlamentario local en mi estado, en Durango, del PRI, vota siempre con Morena, siempre, y que hay acuerdos, y me dice Rubén Moreira, es que no subas a dividir a la oposición. Pues, ¿qué están haciendo ellos ahorita? Dividir a la oposición votando con Morena este dictamen. Diputada Gómez Pozos. Ayer, dentro de esta reunión plenaria que tuvimos en el grupo, también salió a relucir este asunto de Alejandro Moreno y hay el compromiso de Hugo Eric, que es quien encabeza esta sección instructora, de darle la misma profundidad al análisis con el que se hizo el tema de Cuauhtémoc al tema de Alejandro y no hay ningún acuerdo en lo oscurito de guardar expedientes en el cajón. Incluso ayer se filtraron todos los audios, están por ahí en los medios, de esta reunión que tuvimos. No hubo una línea a las diputadas de cómo teníamos que votar, no hubo amenazas, no hubo acuerdos, oigan, ya acordamos que vamos a encajonar el de Alito, eso no va a suceder y estamos esperando que eso suceda para poder conocer el expediente y votar de la manera correcta. En este caso, y más allá de la suspensión que tiene, el fuero protege a Alito. Para concluir, quisiera pedirles si pudiéramos limitarlo a 1 minuto cada quien para que todo el mundo pueda hablar. ¿Debe seguir existiendo el fuero o no? Hay una, como te lo comenté, Pascal, hay una iniciativa, ya lo tenemos que discutir a profundidad porque tenemos que tener garantías también como legisladores, no de poder hacer lo que quieras y que no tengas consecuencias jurídicas, pero sí de poderte subir a una tribuna y exhibir y exponer a tu adversario sin tener consecuencias en ello y aprovechar este minuto también para hacer un llamado a todas las mujeres que se creen traicionadas por el voto ayer a favor de un dictamen de la sección instructora. No es así. Nosotros siempre vamos a estar a favor de las víctimas. Vuelvo a reiterar mi petición al diputado Cuauhtémoc Blanco para que se separe del cargo y enfrente la justicia y vamos a estar detrás de este asunto. Gracias, pero muy amable. Patricia Flores. Yo reitero que pedir licencia
él sigue teniendo fuero y va a seguir protegido por ese escudo que es el fuero. Yo creo que el fuero tiene que estar limitado exactamente a que no seas perseguido por lo que dices y por lo que hablas en tribuna, pero sí se tiene que legislar para que ese fuero sea acotado y que no te proteja en este tipo de casos. Y decirle también a las mujeres, a las niñas de este país, que sí habemos mujeres que con hechos demostramos que queremos defender a las mujeres. Repito lo que siempre digo, que es: Morena habla muy bonito, pero miente bien feo, porque en los hechos lo estamos viendo, y veremos también lo de Alito, qué pasa en los hechos, y ya lo platicaremos en cuanto suceda. Muchas gracias. Raúl, ¿el fuero irrita al ciudadano de a pie? El fuero irrita, claro que sí, al ciudadano de a pie, y tenemos que transitar un México sin fuero, pero con garantías de total autonomía de las fiscalías para evitar persecuciones políticas. Y en el tema que hoy hemos analizado de Cuauhtémoc Blanco, yo quiero cerrar diciendo que yo no vengo a esta mesa, ni estuve ayer, defendiendo a nadie. Lo único que defiendo es a la justicia y al debido proceso, y hago un llamado enérgico y firme a la Fiscalía de Morelos para que lo antes posible presente una nueva carpeta de investigación con pruebas congruentes, con testimoniales que sean basadas en comparecencias, y ahí estaremos las y los diputados del Partido Verde cuidando el debido proceso, creyéndole a la víctima y siempre estando del lado del derecho. Rapidísimo, ¿fue correcto que hablara en tribuna Cuauhtémoc Blanco ayer? No, no fue correcto, y eso sí quiero aprovechar también el espacio, Pascal. No fue un asunto que planeáramos en la fracción de Morena. Quien estaba haciendo uso de la voz en la tribuna, que es la diputada Belinda, parte de la sección instructora, le llamó, fue un asunto de la diputada, ella le llamó al diputado Cuauhtémoc para subir a tribuna. El presidente de la mesa permanentemente, constantemente les decía: termine su intervención, diputada. Y bueno, pues sí, todo salió de control, pero de ninguna manera estamos de acuerdo en eso. Patricia Flores. No, bueno, fue uno de los peores errores. Lo he dicho, se le da la voz en tribuna, en la máxima tribuna de la Cámara de Diputados, a quien está señalado por abuso sexual, y no se le da esa misma voz a la víctima, y creo que el presidente de la mesa fue copartícipe de que eso sucediera, porque él lleva muy bien las sesiones y las lleva con puntualidad. Entonces me parece que no se salió de control, lo dejó pasar. Bueno, con esto concluimos. El que se queda sin voz soy yo. Pero muchas gracias a mis invitados: Belén Gómez Pozos de Morena, Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano y Raúl Bolaños Cachocue del Partido Verde. Muchas gracias.